inagotable que viene del cielo, fluye aquí. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará y esta ciudad se alegrará. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Arriba, yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Y Nueva York grita. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Todos, todos. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. ¿Listo? Un, dos, tres. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Grita. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Todos juntos. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Grita. El río de Dios. Necesito recordar que la batalla es tuya. Necesito recordar que la batalla es tuya. La batalla es tuya. Cuando estoy en el valle, voy a adorar. Cuando estoy en el valle, voy a danzar. Cuando estoy en el valle, voy a alabar. Cuando estoy en el valle, voy a alabar. Cuando estoy en el valle, voy a adorar. Cuando estoy en el valle, voy a alabar. Cuando estoy en el valle, voy a adorar. Cuando estoy en el valle, voy a alabar. Sí, voy a alabar. Voy a alabar. Vamos a alabar. Vamos a alabar.
El enemigo fue vencido, la muerte no te pudo retener. En victoria alzamos nuestra voz, tu alabanza alzamos hoy. El enemigo fue vencido, la muerte no te pudo retener. En victoria alzamos nuestra voz, tu alabanza alzamos hoy. El enemigo fue vencido, la muerte no te pudo retener. En victoria alzamos nuestra voz, tu alabanza alzamos hoy. El enemigo fue vencido, la muerte no te pudo retener. En victoria alzamos nuestra voz, tu alabanza alzamos hoy. El enemigo fue vencido, la muerte no te pudo retener. En victoria alzamos nuestra voz, tu alabanza alzamos hoy. El enemigo fue vencido, la muerte no te pudo retener. En victoria alzamos nuestra voz, tu alabanza alzamos hoy. El enemigo fue vencido, la muerte no te pudo retener. En victoria alzamos nuestra voz, tu alabanza alzamos hoy. El enemigo fue vencido, la muerte no te pudo retener. En victoria alzamos nuestra voz, tu alabanza alzamos hoy. Griten a Dios con voz de triunfo, griten a Dios en adoración. Griten a Dios con voz de triunfo, te exaltamos, te exaltamos. Griten a Dios con voz de triunfo, griten a Dios en adoración. Griten a Dios con voz de triunfo, te exaltamos, te exaltamos. Griten a Dios con voz de triunfo, griten a Dios en adoración. Griten a Dios con voz de triunfo, te exaltamos, te exaltamos. Griten a Dios con voz de triunfo, griten a Dios en adoración. Griten a Dios con voz de triunfo, te exaltamos, te exaltamos. Te exaltamos, te exaltamos. Griten a Dios con voz de triunfo, griten a Dios en adoración. Griten a Dios con voz de triunfo, te exaltamos, te exaltamos. Griten a Dios con voz de triunfo, griten a Dios en adoración. Griten a Dios con voz de triunfo, te exaltamos, te exaltamos. Griten a Dios con voz de triunfo, griten a Dios en adoración. Griten a Dios con voz de triunfo, te exaltamos, te exaltamos. Griten a Dios con voz de triunfo, griten a Dios en adoración. Griten a Dios con voz de triunfo, te exaltamos, te exaltamos. Griten a Dios con voz de triunfo, griten a Dios en adoración. Griten a Dios con voz de triunfo, te exaltamos, te exaltamos. Paz de Cristo, hermanos, amigos que nos escuchan, les damos la bienvenida una vez más a nuestro estudio bíblico de los miércoles. Casa de Luz, Pastor Elías Elizondo. Estaremos estudiando, entraremos en el estudio y consideración de la carta del apóstol Pablo a Timoteo, el capítulo número 2, que tiene algunos temas que en ocasiones han sido controversiales, pero es importante que los tomemos, estudiemos, los analicemos y veamos lo que nos dice la palabra de Dios,
quizá en ocasiones sea difícil escuchar lo que la palabra de Dios nos dice porque está fuera de nuestro deseo, no se alinea muchas veces con nuestra vida, pero eso es lo que la palabra de Dios tiene que hacer. Tiene que hacer cambios en nuestra vida para que nosotros podamos lograr triunfar en esta batalla, en este camino que tenemos con el Señor. Hagamos una oración y de esta manera principiaremos. No olvidemos de continuar pidiéndole a Dios que su mano de protección sea sobre nuestra iglesia, nuestra comunidad y el país entero, que estamos todavía luchando contra esta pandemia del COVID-19, COVID-19. Oremos. Señor Jesucristo, en estos momentos te damos la honra, la gloria y la alabanza, Señor. Una vez más nos reunimos, Señor, para estudiar de tu palabra, considerar, Señor, lo que tú tienes para nosotros el día de hoy. Háblanos, Señor, no solamente a nuestra mente, sino también al corazón. Que podamos recibir tu palabra, que tu palabra haga, Señor, los cambios, la transformación que solamente tú puedes hacer. Tú lo dijiste, Señor, que en tu palabra encontraremos, Señor, las verdades, Señor, que nos ayudarán en nuestra vida cristiana. Deseamos mantener este compromiso contigo, Señor. Continuar con la misión de la iglesia. Esperando, Señor, esta esperanza bienaventurada de que un día aparecerás en los aires y iremos a estar contigo para siempre en la eternidad. Gracias, Dios mío. Bendice a nuestros amigos que nos escuchan, nuestros hermanos, Señor, que la protección divina sea sobre ellos. Amén. Una vez más, el apóstol Pablo escribe a Timoteo que él considera como su hijo espiritual. En la lección pasada hablamos acerca de esto, en lo cual pudimos ver que una de las cosas importantes como cristianos, nosotros debemos desarrollar familias espirituales, engendrar hijos espirituales, para que el reino de Dios se siga extendiendo. En esta ocasión, en el capítulo número 2, y hay un error ahí, dice capítulo 1, pero es el capítulo 2, donde vamos a tocar 4 temas y en general le he llamado, o quisiera hablar sobre evitar las distracciones. Hay cosas que vienen a traer distracción a nuestra vida. Son cosas importantes que necesitamos considerar, pero que no tomen en nuestra vida y nos traigan distracciones que nos aparten del camino del Señor o nos aparten de mirar las cosas de una manera sabia. Pidámosle a Dios sabiduría, pidámosle a Dios que nos enseñe y nos guíe para poder trazar bien la palabra de Dios. Que no nos enfoquemos y empecemos a formar doctrinas de un solo versículo de la Biblia, sino que tomemos todo el ámbito de la Biblia para formar la doctrina, la forma en la cual estaremos viviendo. Los 4 puntos que quiero tocar son lo que yo llamo los prerequisitos para la adoración. Pablo nos menciona algunas cosas que yo considero que son importantes para que nuestra adoración sea efectiva y que nuestra adoración pueda llegar ante el trono de Dios y no sea impedida. También en este capítulo vemos que se menciona un tema que de mucha actualidad. Pablo habla sobre cómo debemos tratar a los gobernantes, la iglesia y la política, en cómo tratamos nosotros, en cómo nos movemos, cuál es el balance que la iglesia debe tener en cuanto a estas cosas. En tercer lugar, exploraremos un poco la conducta de los fieles, qué es lo que Pablo nos dice a los hombres y qué es lo que Pablo les dice a las mujeres, a las damas. Finalmente, vamos a hablar un poco sobre la pregunta. Constantemente surge esta pregunta, especialmente en el día de hoy, con las nuevas generaciones y los medios sociales que
abren la comunicación de una forma increíble y muchas veces se pasa información que no es correcta, que en ocasiones viene a causar confusión. La pregunta sobre el ministerio de la mujer. Muy bien, empecemos en los prerequisitos para la adoración. Y cuando hablo de prerequisitos, estoy hablando de qué es esencial que nosotros logremos, hagamos, antes de que nuestra adoración pueda ser efectiva con Dios. El Señor Jesucristo, durante su ministerio en la tierra, indicó cuán importante es la adoración para Dios. Es algo esencial y se necesita tener una relación con Dios para que nuestra adoración pueda ser efectiva y pueda ser genuina. Necesita estar basada sobre nuestra relación con Dios. Esto es lo que el Señor dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 23. Dice, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre tales adoradores busca que le adoren. En esta parte es claro y muy importante notar que el Señor, nuestro Dios, está buscando en la iglesia, en la gente, en el pueblo, aquellos que realmente y genuinamente están buscando tener una relación con Dios, y esa relación se manifiesta en la expresión de adoración. De acuerdo a lo que Juan nos dice, y escuchemos bien esta parte porque es importante. De acuerdo a lo que Juan nos dice, los verdaderos adoradores tienen dos características. Y esta frase, verdaderos adoradores, implica que hay adoradores que no son genuinos, que hacen las cosas por repetición o tal vez por alguna influencia social, o tal vez porque tiene una atracción artística. Hoy en día tenemos muchas iglesias que están cambiando sus formatos a formas de expresión que tienen mucha semejanza al entretenimiento. Y no estamos en la casa de Dios, ni vamos a la iglesia para ser entretenidos, ni para observar una producción artística. Cuando vamos a la iglesia y cuando somos partícipes de la adoración, estamos realmente tratando de conectarnos con el Espíritu de Dios. Que nuestra adoración se levante y haga esa conexión tan importante. Y cuando hay esa conexión, hay una reciprocidad. En otras palabras, lo que quiero decir es que no solamente estamos dando, sino que empezamos a recibir también de la presencia de Dios. El Espíritu del Señor se conecta con nosotros. Entonces, esta parte, verdaderos adoradores, indica también que hay aquellos que no lo hacen genuinamente. Pero los que Dios está buscando tienen dos características. Número uno, adoran en espíritu. No es un entretenimiento, no es una expresión artística, no es un concierto musical, no es nada de eso. Es una conexión espiritual. En segundo lugar, dice que adoran en verdad. No falsamente, no mostrando, ¿verdad?, una forma, una expresión que no es genuina, que no es auténtica. Adorar en el Espíritu significa que necesitamos dejar las agendas personales, las agendas humanas, porque en ocasiones llegamos nosotros a la iglesia, llegamos al servicio, al culto de adoración, y traemos ciertas agendas
ciertas cosas que queremos lograr o que esperamos recibir o que haya un intercambio. Muchas veces tratamos de negociar con Dios. Si yo hago esto, necesito recibir aquello. Y ese trato, ese negocio no es algo que podemos hacer. El adorar en espíritu significa dejar todas estas cosas a un lado y entrar en el terreno de la voluntad de Dios. En otras palabras, en otra forma de decirlo, que necesitamos sobrepasar toda la palabrería que sale de nuestros labios. Podemos decir muchas cosas, podemos hablar muchas cosas, pero si no está el Espíritu ahí, es todo algo hueco, sin sentido. Y necesitamos adorar a Dios con el corazón. Mira lo que dice el Señor en Mateo 15:8. Dice, este pueblo de labios me honra, solamente con la expresión verbal, pero su corazón está lejos de mí. Su corazón está lejos de mí. Están expresando, pero no están presentes. No están presentes en la relación. Están en otra parte. Vamos a la siguiente página porque cuando hablamos de los prerequisitos de la oración, estamos tratando de enfatizar que se necesita preparación. Cuando llegamos al momento del servicio de adoración, no es el momento de prepararnos o de esperar que algo nos mueva, que algo nos motive. Necesitamos prepararnos. Ese es el requisito. Necesitamos conectarnos con el corazón de Dios. La mente es una parte solamente. La mente es la sede del conocimiento. Ahí es donde guardamos todas las estadísticas, todos los datos, información. Ahí está en nuestra mente. Pero el corazón es el asiento de las emociones. Es lo que nos hace vibrar. Estas emociones pueden ser positivas, como el amor, o pueden ser negativas y destructivas, como el odio o la venganza, pero todo eso de ahí sale del corazón. Y cuando sale del corazón, indudablemente que se expresa con palabras, porque dice la palabra de Dios que de la abundancia del corazón habla la boca. Pero lo que el Señor nos está diciendo es de que cuando no hay una adoración genuina, y es lo que dice en Mateo, dice, su corazón está lejos de mí. Cuando no hay una adoración genuina, sustituimos lo que debe salir del corazón, y si el corazón no está conectado con Dios, le ponemos un sello, clausuramos lo que está en el corazón y lo sustituimos con algo que debe aparecer mucho más atractivo para las personas que nos están escuchando. Pero esta es una adoración que no es genuina. Lo que necesitamos hacer es de que nuestra adoración salga del corazón. Pablo dijo en Filipenses, capítulo 2, verso 5, y estoy tratando de llegar a este punto, qué significa conectarnos con Dios y que la oración salga de nuestro corazón. Miren lo que dice Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Mencionamos que el corazón, ¿verdad? Es el asiento de las emociones, lo que sentimos. Y Pablo dice que ustedes puedan sentir lo mismo que el Señor estaba sintiendo. ¿Y cuál era el sentir? Entonces, esa es la pregunta que nos podemos hacer el día de hoy. ¿Cuál era el sentir del Señor? Y en Lucas capítulo 22, verso 42, encontramos esto. Cuando encontramos al Señor en Getsemaní,
haciendo una oración muy, muy crítica. Y dice, Padre, si quieres que pase este vaso de mí, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y en el versículo 4 de este capítulo 2 de Timoteo, Pablo nos dice lo siguiente, dice, el cual, hablando del Señor, quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Y más adelante dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Entonces, cuando conectamos estas dos escrituras, empezamos a entretejer el hilo de la conexión con Dios. Si pudiéramos hacer alguna analogía, hoy usamos diferente tecnología, tenemos un micrófono, pero el micrófono no funciona solo, tiene que estar conectado con la fuente que produce el sonido, que lo extiende, que lo amplifica. Entonces empezamos a hacer el hilo que nos conecta con Dios cuando miramos que el Señor está diciendo, Señor, si quieres que pase esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué es lo que está diciendo? Estaba al punto, en la cúspide, de entregar su vida, de ser crucificado, de pasar por esa experiencia, la crucifixión y el dolor en la cruz, todo eso fue algo cruel, indudablemente, pero eso no era el trasfondo total de lo que estaba agobiando al Señor en esos momentos. El sufrimiento físico humano se iba a llevar a cabo, se iba a terminar, pero había algo mucho más profundo. Y era que él sabía que estaría llevando la carga del pecado de toda la humanidad. Y cuando él está en este momento, dice, Señor, es una carga muy grande. Si se puede pasar esta copa, que no tenga que pasar yo por esto, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, ahí nos lleva a preguntarnos y a investigar cuál es la voluntad de Dios. Muchas veces, y lo he escuchado múltiples veces, que alguien está esperando la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios ya está dada. Y lo dice muy claramente en el versículo 4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Entonces empezamos a conectar. Si queremos acercarnos al corazón de Dios, necesitamos, dice Pablo, que haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y ese sentir fue el de dar su vida por los pecados. El Dios Todopoderoso quiere que todos se salven. Entonces, mira lo que nos dice enseguida Pablo acerca de la preparación para la adoración. Nos presenta los siguientes prerequisitos o preparación. Tenemos que conectarnos con el corazón de Dios, como he estado hablando. ¿Y cómo lo hacemos? Dice Pablo, a través de peticiones y oraciones. Y a través de hacimientos de gracias. En todas palabras, tenemos que reconocer lo que Dios ha hecho por nosotros en hacimientos de gracias. En ocasiones no tiene necesariamente que una persona hacerlo en público, pero tenemos que reconocer lo que Dios hace en nuestras vidas. Pero luego la parte más importante para mí en esta parte, cuando Pablo empieza el segundo capítulo en su carta a Timoteo, es de que les está diciendo que se hagan oraciones, rogativas y peticiones. Y luego dice, y debe ser por todos los hombres. En otras palabras, no deben ser exclusivas a ciertos grupos. Cuando nos reunimos o cuando estamos orando, no oremos solamente por ciertos con exclusividad. Muchas veces oramos con exclusividad por nosotros mismos nada más. Pero dice Pablo, tenemos que orar por todos los hombres porque ese es el corazón de Dios, que todos se salven. Y necesitamos como iglesia nosotros
experimentar ese sentimiento de amor de Dios por la humanidad. Así como el Señor nos ha alcanzado a nosotros, también necesitamos alcanzar a otros. Que nuestra oración muestre y esté llena de esa misericordia y compasión que Dios tenía por la gente. Y cuando empezamos a pensar de esa manera, cuando empezamos nosotros a mover nuestra vida de esa manera, empezamos a conectarnos realmente con Dios, porque eso es el propósito de Dios. Que no solamente nosotros nos salvemos, sino todos se salven. Y indudablemente que habrá muchos que rechacen, pero eso ya no está bajo nuestro dominio. Sí, ya Dios se encarga de eso. Nosotros solo tenemos que predicar el mensaje de salvación. Así que cuando nos presentemos a adorar a Dios, preparémonos con oración, preparémonos dándole gracias a Dios por las cosas que Él hace y vengamos con el corazón listo para conectarse con Dios. Que nuestra alabanza surja del corazón y no solamente sean palabras. El segundo punto que Pablo toca, y creo que es un tema muy actual y lo estamos viviendo en estos momentos. ¿Cómo la iglesia debe responder a la diversidad de opiniones políticas? Hoy estamos, algunos días atrás, llevaron a cabo elecciones en este país y los votos han estado siendo tabulados y muchas expresiones y diferencias políticas surgen muchas veces dentro de la misma iglesia, diferencia de opiniones. Entonces necesitamos hacernos la pregunta, ¿cómo la iglesia debemos de responder nosotros ante estas situaciones? En primer lugar, son tres cosas que quiero mencionar aquí. En primer lugar, necesitamos considerar que vivimos bajo o dentro de una sociedad con reglas, con sistemas que nos dan protección, que nos dan derechos y también al mismo tiempo nos declaran o nos presentan responsabilidades. Entonces, primeramente necesitamos considerar que todos tenemos el derecho, los que tengamos esa capacidad, es un derecho cívico de que nuestra voz sea escuchada a través del voto, como en las elecciones. Pero esto no quiere decir que la iglesia se confunda por medio de la política. No debemos de confundirnos. En segundo lugar, la iglesia debe mantenerse enfocada en el propósito de Dios de salvar a los pecadores. Cuando usted pone prioridades, el propósito de la iglesia es de seguir enseñando el mensaje de salvación. En tercer lugar, la división no es algo que la Biblia, la palabra de Dios, declara como beneficioso. Al contrario, es destructivo. Tampoco el considerar al prójimo como enemigo político. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué es lo que debemos hacer? Cuando nos encontramos ante esta situación, como en este país, ¿verdad? Tenemos dos partidos políticos y diferentes personas tienen diferentes opiniones, están adheridos a un partido y otros a otro. Y luego nos reunimos en la iglesia. ¿Cómo respondemos? Veamos en la siguiente parte. Pablo nos da la dirección en este negocio. Gracias a Dios por la palabra del Señor, hermanos, que cuando se presentan estas preguntas controversiales, la palabra de Dios es muy clara y nos da dirección. Y Pablo nos dice lo siguiente, que se hagan oraciones por todos los hombres, incluyendo reyes y todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta
y reposadamente. Esto quiere decir que aunque no estemos de acuerdo con la política de los líderes, Pablo dice que oremos por ellos. No quiere decir que vamos a comprometer nuestros principios bíblicos. No quiere decir que vamos a estar de acuerdo con todas las cosas que el gobierno declare, pero la Biblia nos dice que tenemos que orar por ellos. ¿Por qué? Es una pregunta que surge. ¿Por qué nos dice la palabra de Dios que tenemos que orar por nuestros líderes, sea quien sea? Sea una persona que está alineada con nuestros principios o nuestros puntos de vista, o sea una persona, un líder que esté totalmente opuesto a nuestros puntos de vista. ¿Por qué? Daniel nos da la respuesta, el profeta Daniel nos da la respuesta en Daniel 2:21. Nos dice lo siguiente: y él es el que muda los tiempos y las oportunidades. Él quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque pongamos todos nuestros votos y pongamos todo nuestro esfuerzo, al final de cuentas, Dios es supremo. Al final de cuentas, Él es el que permite que una persona ocupe una oficina de liderazgo, un puesto de liderazgo en un lugar, ya sea un rey, un presidente o un gobernante. Pablo dice que todas las eminencias, Él es el que muda los tiempos, da las oportunidades. Y cuando escudriñamos y exploramos la Biblia, nos vamos a dar cuenta que Dios ha usado hombres perversos, malvados, para que su voluntad sea hecha. Y ha determinado cuando el tiempo de una persona se termina, cuando el tiempo de otra persona principia. Hablando de liderazgo, hablando de reyes, de gobernantes. No, recordemos lo que pasó con Nabucodonosor. Cuando llegó el momento que no pudo reconocer a Dios, el Señor lo quitó en una forma humillante. Recordemos a Baltasar cuando estaba en sus fiestas y se apareció la escritura en la pared. Has sido pesado y has sido hallado falto. El Señor lo quitó. Entonces, lo que tenemos que hacer como iglesia es que tenemos que confiar en que Dios es soberano y Dios es el que permite los gobernantes y a su tiempo va a determinar que el plan profético se cumpla. Porque los movimientos políticos y las cosas que están aconteciendo en nuestros tiempos, todo tiene una predeterminación profética. Llegaremos a ese momento cuando se levante el hombre de pecado, el hombre de perdición, el anticristo, y Dios va a permitir que gobernantes se alineen y formen sus asociaciones, y de ahí se levantará el hombre que tratará de tomar el lugar de Dios. Pero nosotros, iglesia, necesitamos mantenernos enfocados, gloria al Señor. Cualquiera que sea su posición, cuando nos reunimos en la iglesia, no somos de un partido ni somos de otro, ni somos republicanos ni somos demócratas. Somos hijos del Rey Todopoderoso. En la siguiente parte, finalmente, esta es nuestra posición doctrinal al respecto. Y esto es lo que se encuentra en nuestros puntos doctrinales al respecto de la iglesia y el Estado. Creemos en la separación del Estado y la iglesia y que ninguno debe intervenir en los asuntos del otro. Pues aquí se cumple el precepto bíblico de dar a lo que es de César a César y lo que es de Dios a Dios.
Los cristianos deben tomar participación en actividades cívicas de acuerdo con su capacidad e inclinaciones políticas, pero siempre reflejando sus ideas personales y no los de la iglesia. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que la iglesia la iglesia no está preocupada por la política, la iglesia está confiada en el Señor. Nosotros nos dirigimos por los preceptos bíblicos. La asamblea apostólica siempre es neutral y tiene cabida para hombres de todos los credos políticos. Al mismo tiempo, todos los cristianos deben obedecer a las autoridades civiles y todas las leyes y disposiciones que de ellas emanen, siempre que no contradigan sus principios religiosos o los obliguen a hacer cosas en contra de su conciencia. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a orar por nuestros gobernantes, pero si alguno de ellos proponen o presentan leyes controversiales que van contra nuestros principios doctrinales, no estamos obligados a participar de esas cosas, bíblicamente hablando. En todas las otras partes tenemos que obedecer las leyes. Así que como iglesia, ¿verdad?, necesitamos dejar que Dios haga las cosas que Él va a hacer, que Él cumpla su voluntad y que nosotros no tratemos de intervenir, ¿verdad? Podemos poner nuestra opinión en nuestra voz, en el voto, y dejarlo ahí. Y ya Dios se encarga del resto. Amén. Muy bien. Tercera parte. Pablo nos habla sobre la conducta de los fieles en la iglesia. Y nos da recomendaciones a los hombres, primeramente. También tiene para todos. En el versículo 6 dice, quiero pues que todos los hombres oren en todo lugar, levantando manos limpias, sin ira ni contienda. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que una conducta inapropiada, cuando dice levantando manos limpias, que no tengamos en nuestro comportamiento y nuestra conducta, que no sea inapropiada, que podamos presentarnos de una manera digna y recta delante de Dios. Porque una conducta inapropiada puede causar que nuestras oraciones sean impedidas, que nuestras oraciones no sean efectivas. 1 de Pedro 3:7, vamos a leerlo. En 1 de Pedro, capítulo 3, verso 7. Dice la palabra del Señor. Hablándole a los hombres, dice, vosotros maridos, semejantemente habitad con ellas, hablando de sus esposas, según ciencia, dando honor a la mujer como a un vaso más frágil y como a herederas juntamente de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean impedidas. Y este es solamente un ejemplo del trato con nuestro cónyuge, pero se extiende al trato con otras personas, se extiende a muchas áreas del comportamiento humano y conductas que no son apropiadas, van a causar que nuestras oraciones no lleguen hasta el trono de Dios y que no tengan efectividad. Y luego nos preguntamos por qué nuestras oraciones no están teniendo resultado. Examinemos nuestra vida, que nuestra conducta no sea inapropiada. Amén. La segunda parte es dar recomendaciones para las mujeres, para las damas. Y nos dice que el atavío o el vestuario debe ser con un hábito honroso, que debe tener modestia y vergüenza, que no tenga adornos costosos, sino que se adornen con buenas obras, como conviene a las mujeres que profesan piedad. Lo que Pablo está tratando de decir es que la presentación de la mujer debe de evitar la sensualidad. Y como pastor,
es importante que exprese estas palabras, especialmente para la iglesia, para nuestra congregación local, porque podemos desviarnos y al tener el uso y el acceso a tanta tecnología y estamos presentando imágenes en línea, en los medios de comunicación que tienen un tinte de sensual, provocativo. Y debemos de tener mucho cuidado con esto. Estamos viendo la introducción y el cambio de vestuario en la iglesia. La iglesia no ha cambiado, ni la doctrina ha cambiado. Seguimos nosotros creyendo que la palabra de Dios nos dice que el hombre debe vestir vestuario de hombre y la mujer debe vestir vestuario de mujer. El vestuario masculino está reservado para la masculinidad y el vestuario femenino está reservado para las damas. Y esto es muy importante porque necesitamos recordar que no se trata de que usted presente una forma en la iglesia y afuera de la iglesia porque el pastor, los ministros o otras personas no lo están viendo. Recuerde que esto no se trata con nosotros personalmente, esto se trata con Dios. Y esto afecta la relación con Dios. Entonces, las fotografías que presentan en línea y que proyectan un mensaje sensual es algo muy grave, que necesitamos nosotros tener mucho cuidado con esto. Pablo nos está diciendo que la mujer tiene que tener todo este cuidado. Dice, bueno, les habla a las mujeres que profesan piedad. Si no está el corazón con Dios, pues va a haber otra clase de conducta y de comportamiento. Amén. Muy bien. La última parte es la pregunta sobre el ministerio de la mujer. ¿Qué es lo que nos dice Pablo? La mujer aprenda en sujeción y en silencio. Pero esto no indica que no puede tomar parte en los cultos y muchas veces hay que tener mucho cuidado al interpretar el texto, ¿verdad? Porque está hablando de la sujeción a Dios y nosotros todos tenemos que tener sujeción a Dios, todos, porque es Dios, Cristo, que es la cabeza de la iglesia, el hombre es la cabeza de la mujer. Entonces, lo único que cambia es que la sujeción, todo va para Dios, pero el Señor ha establecido la sujeción. La sujeción no se trata no se convierte en abuso, es simplemente una forma que Dios ha establecido. Es a través del mecanismo que Dios tiene, la línea de sujeción, y debe de evitar el mantener en silencio. No está diciendo que no puede tomar parte en los cultos, sino debe evitar ser la causa de rebeldía y disensión, por causa de que hay temperamentos muy asertivos, ¿verdad? Entonces, en lugar de traer beneficio a la iglesia, trae disensión. Pero la Biblia nos presenta con muchos ejemplos de mujeres que con ministerios como Débora, Priscila, que juntamente con Aquila y Pablo evangelizaban, Tabita, Febe, y podemos seguir nombrando diferentes damas, mujeres que tuvieron cierta forma de ministerio. Pero lo importante es que nosotros entendamos que Pablo no está tratando de silenciar o de excluir a la mujer, sino que está delineando que hay muchos ministerios que se pueden ejercitar, pero hay uno que está reservado solamente para el varón. Y esta es la siguiente parte. ¿Qué es lo que nos dice Pablo? Dice lo siguiente: porque no permito a la mujer enseñar ni tomar autoridad sobre el hombre. Pablo habla sobre tomar autoridad en el liderazgo,
de predicar la palabra de Dios. Y está enfocado, esta expresión y esta directiva está enfocado hacia el ministerio de la predicación, el pastorado, el obispado, los ministros. Y esto lo hace mucho más claro en el siguiente capítulo, en el capítulo 3, que ampliaremos más sobre este tema en la siguiente semana. Pero en el capítulo 3, Pablo declara que el ministerio de la predicación es para el hombre. Lo dice muy expresamente, muy claramente. Sin embargo, tenemos que nosotros entender que la mujer tiene ministerio y que puede ejercer en la iglesia. Lo único que se excluye es la predicación de la palabra de Dios. Entonces, con esto terminamos este estudio. Vamos a la aplicación para el día de hoy. En primer lugar es que necesitamos conectarnos con el corazón de Dios, que es un corazón de compasión y misericordia. Enfoquémonos en nuestra misión de anunciar el mensaje de salvación. No nos confundamos con asuntos políticos. Recordemos que nuestro Dios es supremo y si permite que alguien esté en autoridades porque es su voluntad y tiene un propósito. Reflexionemos en nuestra conducta moral también. La palabra de Dios sigue siendo fiel y nos dice que sin la santidad nadie verá al Señor. No nos engañemos. Podemos tomar todas las opiniones que tengamos y pensar y decir, esto es lo que yo pienso que está bien, pero la palabra de Dios sigue siendo la misma. Sin la santidad nadie verá al Señor. Y esto nos habla de la santidad interior y exterior. Finalmente, necesitamos aceptar la palabra de Dios. El ministerio de la predicación ha sido dado al hombre, pero no excluye que la mujer participe en la iglesia. Busque, identifique y ejerza su ministerio siempre cuando sea bíblicamente. Y aunque estas cosas son controversiales y aunque en ocasiones quizá no nos parezca bien, pero la realidad de las cosas es de que yo no escribí la Biblia. El Señor nos dio la palabra. Todo lo que estoy haciendo es comunicando la palabra de Dios. Pero reflexionemos en esto y veamos que sea algo de beneficio que no nos traiga distracciones. Eso es lo importante. Y nos enfoquemos en lo que realmente necesitamos estar haciendo, que es comunicando el plan de salvación. Tengamos esa esperanza, hermanos, que un día el Señor pronto viene por nosotros. Y nos alegraremos y regocijaremos con el Cordero de Dios. Y todo lo que nos está afligiendo, las cosas que nos traen conflicto, todo eso se terminará. Y en lugar de ello, estaremos para siempre con el Dios Todopoderoso que nos ha salvado, que ha dado su vida por nosotros. Gracias a Dios por ello. Así terminamos este estudio. No olvidemos que el domingo los esperamos a la 1 de la tarde en nuestro servicio en vivo, en la calle George, 215 George Street West, en St. Paul, Minnesota. Dios los bendiga. Vamos a orar. Quiero bendecirlos, que Dios los prospere en esta semana y la protección de Dios sea con ustedes. En el nombre poderoso de Jesucristo. En este momento, Señor, nos acercamos a ti, oh Dios, con la confianza que tenemos que tú escuchas nuestras oraciones, Señor. Y nos has hablado el día de hoy que nos examinemos, que veamos nuestra conducta, Señor, nuestro comportamiento, nuestra forma de acercarnos a ti, para que nuestras oraciones no sean impedidas y que nuestras oraciones tengan el efecto necesario, Señor. Que tu mano poderosa se mueva, Dios mío. Que podamos sentir que tu presencia nos acompaña a cada paso que damos. En estos momentos, Señor, bendigo a nuestros hermanos que nos escuchan, a nuestros amigos que están escuchándonos. Bendigo su vida, la vida de sus familias. Que sean prosperados en todas las cosas, especialmente espiritualmente, Señor, sean prosperados y puedan alcanzar la madurez que se necesita, Señor, para caminar contigo diariamente. Te adoramos, Señor, y te pedimos que
seas con nosotros en todo momento y tu presencia, Señor, no sea parte de nosotros, como tú lo has prometido, que estarías con nosotros hasta el fin del mundo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, hermanos, amigos. Que pasen una buena noche. Tu gracia me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección. Camino al amparo de tu luz. Y en la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tu gracia me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección. Camino al amparo de tu luz. En la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. And to